Si te gusta esta clase de contenido, no te olvides de dar un like y suscribirte si aún no lo has hecho. Todos los derechos de los personajes a sus respectivos creadores. Libertad. Capítulo 11. El sonido del viento silbaba entre los edificios desgarrados, y las nubes oscuras se cerraban en un cielo amenazante mientras los titanes avanzaban implacablemente. En medio de este caos, la idea de una derrota total se aferraba como una sombra persistente. ¿Alguna vez has considerado algo así? El fracaso, desenfrenado y puro, se presentaba como un enemigo implacable, llegando cuando le plazca y mostrando una marcada diferencia en poder. Eren, cuyos ojos reflejaban este sentimiento penetrante, quedó destrozado por un destello de traición. Este episodio solo sirvió para mostrar cuán leal era, un resultado neto positivo en general. Sin embargo, también insinuaba que, una vez que su pureza se rompiera, las cadenas que lo atan se convertirían en su propia ama. Aunque esto aún era una ocurrencia tardía. Mientras contemplaba este dilema, una mano se estrelló a mi lado, y ágilmente la esquivé justo a tiempo. Parecía que ambos titanes estaban más interesados en mí que en Eren. Movimientos calculados, hacia la izquierda, luego hacia la derecha, ejecutados en el segundo correcto. Ni demasiado temprano ni demasiado tarde, como una danza. ¿Bailaba acaso? Quizás esta era mi danza, una danza de mera supervivencia. A pesar del peligro inminente, me sorprendió que no estuviera contraatacando. Opté por un enfoque defensivo, esquivando hábilmente en lugar de atacar. Una elección interesante dadas las circunstancias. Kiyotaka, ¿qué diablos estás haciendo, maldita sea? Muévete de ahí. Una voz me gritó mientras retrocedía a 2 pasos. Una vez más, la musculatura bien definida de la mano del titán blindado era visible justo frente a mí, a solo un suspiro de distancia. El conflicto se intensificaba, y en ese momento, cada movimiento se volvía crucial para la supervivencia en medio del caos titánico. ¡Ah! El eco de los sonidos reverberó en las cuerdas vocales del titán blindado mientras intentaba sacar a mis colegas de su cuerpo, asestándoles golpes en puntos críticos. Angie lideró a los exploradores y le dio un golpe justo al lado de su nuca, desafortunadamente no en su nuca. La mano del titán instintivamente se disparó hacia ellos, a una velocidad vertiginosa. Pero he aquí, un chorro de sangre brotó del ojo del titán acorazado como una fuente de esencia carmesí. El hombre cubierto por él era nuestro serio capitán, Levi. Sin embargo, esto no significó que tuviera un descanso de la evasión constante. Simplemente estaba en el movimiento de esquivar los ataques del titán mucho más grande y en parte más lento, el titán colosal. Se parecía al que había visto antes. Desafortunadamente, no tuve tiempo para sentir nostalgia. Seguí alejándome a solo una distancia de la punta de la nariz de la amenaza mientras el puño seguía golpeando. Los temblores sacudieron bastante mis piernas, pero me volví resistente después de los pocos encuentros con titanes que tuve. Seguí observando, pelear sería un desperdicio. Dados los 2 titanes, estaban atacando al mismo tiempo y además eran bastante fuertes. La probabilidad de eliminarlos con éxito era de aproximadamente el 0,8%. Entonces, lo único que haría es detener lo inevitable. Sé que seremos capturados, pero tampoco veo ninguna señal de que esto vaya a ser una amenaza. Por la forma en que se colocaron los golpes, parecía como si estuvieran tratando de agarrarme en lugar de golpearme. Las palmas siempre se abrían un segundo antes del impacto, dándome suficientes razones para creer que no saldremos perjudicados hasta que terminemos nuestro uso. Me estaba demorando solo para ver cuáles son exactamente sus patrones contra nosotros los humanos. Se sentía un poco molesto que ni siquiera hubieran entrenado sus cuerpos de titán ni un poco, ya que los movimientos se sentían extremadamente lentos y torpes. Este fue un grave error cometido por ellos, dada la inmensa capacidad de sus cuerpos de titán. Pero aún así, los innumerables ataques y golpes despiadados llovieron como un llamado divino del capitán, y mis camaradas no tenían sentido, ya que sus rostros ensangrentados mostraban desesperación. El volumen y la sensación frenética de las voces de mis mayores. Formación 102, Angie toma la iniciativa. Levi, joder, es difícil incluso hablar. La mayoría ha resultado gravemente herida. Necesitamos al menos 8 para llevar a cabo la formación. Así que es prácticamente imposible a menos que podamos. Parece que llegó a la misma conclusión que yo. Sacrificio. Si usara a algunos de mis camaradas como cebo, tenerlos como distracción y dejar que los arrojaran, nos daría tiempo suficiente para escapar con nosotros intactos.
Pero no estuvo exento de sus propios defectos. Nuestro equipo ya estaba debilitado, y ahora un sacrificio destruiría la moral de muchos. E incluso si corriéramos, ¿entonces qué? No podríamos escapar de este distrito, ¿verdad? Y si lo hiciéramos, ¿quién protegería a su gente? Pero, de nuevo, esta era la única manera posible. Pero dado a Levi, él no elegiría esto. Sin embargo, si hablamos de mí, las cosas serían diferentes. Podría tomar a Eren y escapar, pero eso obstaculizaría mis planes. Estaba dispuesto a que me atraparan porque quería conocer el panorama más amplio. Para mí, mi curiosidad tenía un valor mucho mayor que la seguridad de mis compañeros. Si finalmente consigo una imagen de sus planes, crearía una apertura mucho mejor para atacar. Porque no pensaría dos veces en sacrificar a nadie por mi causa. Después de todo, la libertad necesita sacrificio. Quien no esté de acuerdo es simplemente un ingenuo. Envidiaría su ignorancia, pero tenía amenazas mucho mayores que evitar. Después de unos cuantos golpes más, era obvio que sus ataques seguían un patrón y, además, muy simple. Estaban haciendo todo lo posible para equilibrar su poder de modo que, incluso si nos aplastaran con su puño, apenas nos mantendrían vivos. Para ellos, parece que matarnos causaría una enorme reacción a sus planes. Aprovechando esta oportunidad, el titán blindado agarró a Eren y sostuvo su frágil cuerpo que gritaba. Fue un momento lamentable cuando me di cuenta de que ahora ambos titanes tenían sus ojos puestos en mí. El titán blindado, sin importarle las consecuencias, saltó y extendió su mano hacia mí. Afortunadamente, dado su tamaño, toda la acción tomó el tiempo suficiente para poder esquivarla y evadirla una vez más. Miré a mis preocupados camaradas, pero pude ver a Levi enfadándose. Debió haberse dado cuenta de que ahora mismo simplemente estaba jugando. No pareció apreciarlo. Suspiré al darme cuenta de que esto provocaría una futura charla de él, como la última vez. Dejé que la situación tomara el control porque sentí que me agarraba suavemente. Parece que fue Bertolt quien lo agarró suavemente. Vi que nos llevaban más rápido que el viento mientras esperaba la siguiente parte de su plan. Ellos seguían descubriendo todas sus cartas mientras pensaban en una de las charlas de ánimo más memorables que tuve con Levi. ¿Soy bonita? ¿Soy guapo? Tal vez ambos. Quizás ninguno. Tuve una novia en el pasado, así que supongo que al menos alguien me deseaba a los ojos. Dejé el espejo mientras me peinaba el último mechón de mi flequillo. Mi cuerpo todavía estaba adolorido por el cansancio, pero la adrenalina seguía actuando como un supresor del dolor. Viendo a todos regresar. Los pensamientos seguían atacándome, mientras yo permanecía despreocupada, indiferente y vacía, como cualquier otro día. Así es como he sobrevivido a este lugar, como un ser humano normal, sin capacidades adicionales más que mi cuerpo y mi mente cubiertos de piel. Sin embargo, algo me impulsaba, esa cosa extraña y esquiva llamada deseo. No había sentido deseo antes, pero algo había cambiado. El día que derroté a Annie, algo me afectó. ¿Fue la amenaza de Levi? ¿O fue simplemente el hecho de que quería llevar esto a cabo, como estaba planeado? Todavía tuve tiempo de crecer, así que tengo que sobrevivir. La muerte no es una opción disponible para mí, no me dará la libertad que deseo. Me di vuelta y vi a Levi leyendo en silencio los mapas de los planes futuros mientras yacía en la cama, herido en más de un lugar. Vaya, cuando saltaste hoy. ¿Qué sentiste? ¿Fue miedo o fue confianza? Él habló. Me llamó chico esta vez, está bien, eso fue algo. No lo sé, lo único que sabía era hacer lo necesario, respondí con sinceridad, nunca dudé. Ni una pinta en este océano de voluntad. ¿Por qué habría? ¿Era algo normal? Todavía no entendía el sentido de su pregunta. A veces me haces cuestionar tu juventud. Pero sí, fue un disparate cometido por mí. Por instinto, había olvidado que no eras uno de mis otros soldados y te ordené tal comando. Por eso, ten en cuenta, y esto solo se aplica a ti, que no tendrás que seguir mis órdenes palabra por palabra de ahora en adelante. Presta atención a mis palabras y elige el mejor camino posible hacia la victoria. Esta es mi orden final para ti. Su voz era aguda como el raquitismo al borde de su cama. Se estaba arrepintiendo, ¿pero por qué? Tenía la victoria a mi alcance, una vez lograda, nada más importa. Incluso si toda la tripulación hubiera muerto hoy y hubiéramos ganado en el último momento, eso no cambiaría el hecho. Una gota de sangre o un río rojo, no importa, siempre y cuando nos bañemos en la sensación de victoria. Dejé salir mis pensamientos, los expresé y dejé que Levi echara un vistazo a mi psique.
Sus ojos, convertidos en dagas, listos para apuñalarme, directamente en mi corazón, la cosa fría como una piedra, presente entre mis pulmones huecos. Mal, la vida es vida, la victoria es sobrevivir, con todos. Por lo tanto, una vez que se pierden vidas, se pierde la guerra. ¿Es esto lo que siempre has pensado de mocoso? ¿Los humanos no significan nada para ti, excepto tú mismo? Te observé, ni una sola reacción ante la muerte de los soldados terrestres, mientras seguías tu plan, con una visión de túnel completa. No mostraste ni un solo movimiento de ojo, ni siquiera una sola emoción, como si fueras un robot nacido de herramientas y tornillos. Me haces perder los tornillos. Gritó la última parte por frustración cuando me degradó a mocoso. El silencio de los techos crujientes nos envolvió mientras me sumergía de nuevo en el sueño preguntándome, para empezar, ¿cómo era posible que alguien con mentalidad fuera un líder? Si no es capaz de hacer sacrificios con total confianza, no es digno, no a mis ojos. Y por lo tanto, Erwin era el comandante, no Levi. En solo 8 minutos, toda la situación dio un vuelco, dejando la mesa volcada y mi equipo en desorden. En ese corto lapso de tiempo, perdimos a 4 miembros cruciales, y con ellos se fue la estructura que nos mantenía unidos. ¿Qué tipo de expresión estaba grabada en mi rostro? ¿Fue uno de ira? Instintivamente levanté la mano y me toqué la cara, pero no había ninguna arruga discernible, lo que sugería que la ira aún no me había consumido. En cambio, mis cejas mostraban ese arco tan familiar, que revelaba mi profundo sentimiento de malestar y decepción. Hervía de frustración mientras luchaba con el hecho de que no había podido proteger a mi propio equipo. Normalmente, no perdía el tiempo preocupándome por las cosas, pero esta vez, había mucho en juego. Esos 2 individuos no solo llevaban el peso de mis fuerzas, sino que también representaban el último rayo de esperanza en este miserable y abandonado infierno. Sin embargo, no pude tomar suficientes precauciones para salvarlos. ¿Fue esto un maldito error? Levi, deja de tonterías. Ahora no es el momento, espetó Angie, su mano acariciándome mientras sus ojos se clavaban en los míos. Esos ojos, los conocía muy bien. Los mismos malditos ojos que he visto 3 veces en mi vida. La primera vez fue cuando perdí a todo mi escuadrón, durante mi maldito primer despliegue. Estos titanes aplastaron a mi escuadrón bajo sus fauces hambrientas, masticándolos y arrancando sus órganos como si fueran bolsas de carne solo para satisfacer su intención asesina y dejándome lamentar la razón por la cual no fui devorado, masticado y destrozado por esos bestias repugnantes. La segunda vez, fue cuando finalmente tenía todo resuelto, pero debido nada más que al ridículo dominio político del imperio, sentí que todo se me escapaba de las manos. Y el tercero, es que mi propio escuadrón se haya vuelto traidor. Había puesto demasiada fe cruelmente, ese es el puto problema. Apreté los dientes sin rumbo fijo. Angie, reúne las fuerzas, tenemos una reunión. Grité mientras me concentraba nuevamente en el problema. Hicieron el anuncio como si hubiera salido de la nada. Pero no pudo haber sido así. Si realmente tomó a Kiyotaka con la guardia baja, aunque fuera por una fracción de segundo, su expresión habría parpadeado, traicionando algún signo de sorpresa. Ese pequeño mocoso, sin embargo, tenía una cara tan rígida como arcilla endurecida, sin mostrar ningún indicio de vacilación. Entonces debió ser predecible. Las señales estaban ahí, esparcidas por las situaciones que enfrentamos. Si tan solo hubiera conectado los puntos, si tan solo hubiera seguido esas malditas pistas, tal vez podría haber evitado que esto sucediera. Pero no, estaba obsesionado con la amenaza inmediata de los titanes. La preocupación por la traición permaneció en lo más recóndito de mi mente, pero tontamente la ahogué, dejándola a un lado para otro momento. Dejé que mi atención se desviara, permitiéndome ser tomado por sorpresa. Como líder, debería haber estado alerta y siempre preparado para cualquier posibilidad. Sin embargo, me dejé consumir por la urgencia del momento, ignorando las sutiles advertencias que estaban justo frente a mí. Titanes viviendo entre humanos, primero Annie y ahora esto. ¿Habrá más? Existía una posibilidad. ¿Y si Kiyotaka fuera uno? Quizás por eso no se preocupó. ¿Qué pasaría si Kiyotaka fuera un titán y que él fuera rehén fuera parte de su plan? ¿Estaba pensando demasiado en ello? Tal vez sea simplemente una ocurrencia de último momento, pero la idea de que alguien esté en el grupo y sea una filtración de información es demasiado arriesgada. Me dejé caer y entré en la tienda de campaña improvisada. Golpeando el escritorio, exclamé: «Escuchen, lo que todos vieron fue una señal clara de que hemos sido traicionados».
Tus ojos heridos, deja de arrojar lágrimas de ellos. No tiene valor. Fue mi culpa como capitán por no prepararme para esto. Asumiré la responsabilidad. Te devolveré a tus camaradas. Pero lo que voy a decir se filtró fuera de esta tienda. Le hablo en voz alta a Angie. Angie, tienes las llaves de repuesto de su habitación, ¿verdad? Si se filtra la información, no dudes en quemar sus pertenencias. Me importa un carajo quién sea el traidor, si es que queda alguno entre nosotros. Recuerda mis palabras, pagarás el precio por los errores de esa persona. Considéralo como una advertencia o precaución, es irrelevante, es solo un claro recordatorio de que debes proteger lo que es tuyo por derecho. Tus posesiones, tu propia seguridad, dependen del resultado de esta situación. Al salir de la tienda con sus caras de sorpresa visibles para mí, escuché a Angie decir algo que me molestó. Eres despiadado. Lo que hiciste fue joder a Levi. ¿Realmente crees que eso importa, Angie? Si existe la más mínima duda sobre la existencia de un traidor entre nosotros, estamos pisando terreno peligroso. Es mi maldita responsabilidad utilizar sus emociones, explotar sus miedos y extraer algo valioso de este caos caótico. Esta era la forma más eficaz de hacer que estuvieran alerta, ya que un solo desliz entraría en los oídos de los titanes y nos aplastaría a todos de un solo golpe. Lo que estamos a punto de hacer, solo funcionará en la imprevisibilidad de ello. Haré cualquier cosa por eso, recuérdalo bien, Angie. Mi voz terminó en una aspereza ronca mientras me calmaba e intentaba ordenar mis pensamientos. Arg, no tiene sentido discutir contigo. Intestino. ¿Y ahora qué, señor pirómano? Si después de 24 horas queda un traidor, quema también mis pertenencias. Si el equipo falla, el líder también falla. ¿Eso le suena mejor a tu justa cabeza? Necesitaba silencio, tenía que apaciguar a esta mujer rápidamente. Pero las cosas fueron diferentes. No sé qué pasó con Angie, pero ella corrió sin ninguna explicación y le disparó la mano hacia mí mientras la apartaba, pero con una sonrisa como si dijera, tal como se esperaba, ató su cara. Su pierna se giró alrededor de la mía cuando mi mano hizo contacto con la de ella. Lo siguiente que supe fue que estaba en el suelo con ella sobre mí. Esto fue extraño, no me gustó particularmente. Eso es un alivio. Pensé que te habías convertido en un psicópata sin emociones. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras me lanzaba una mirada amenazadora. Angie, déjame en paz. ¿Por qué todo esto? No actúes tímido, Levi, ambos sabemos que si realmente quisieras detenerme, lo harías. Tu mano, en lugar de golpear la mía, la agarraría y me daría una voltereta rompiéndome la columna. Simplemente tenía que comprobar si esa mierda sin emociones que dijiste allí te hacía cínico. Su voz era cínica y carecía de tacto. Podría haberlo comprobado de varias maneras e intentarlo de la forma más inesperada. Bueno, después de todo era ella. Tú eres quien interrumpe mis órdenes, levántate ahora. Ella se levantó de mi cuerpo y me dio una mirada. ¿Eso hizo que tu corazón de piedra se acelerara? De todos modos, ¿cuáles son tus planes ahora? ¿Hablas en serio acerca de amenazarlos así? Si es así, Kiyotaka se te contagió. Esta adicción a la eficiencia solo es prominente en ese chico. El último comentario me molestó más de lo que debería, pero me quedé en silencio. Angie tenía una buena comprensión de los personajes y pensamientos de todos, por lo que debía haber algo de sustancia en sus divagaciones. Ella se despidió. Levi, ten cuidado. Tus camaradas no son patas que puedas usar como quieras, son personas. Si alguna vez pierden la confianza, la guerra terminará y nuestra unidad morirá. Caminé de un lado a otro, el peso de mis decisiones pesando sobre mí como una tonelada de ladrillos. Mi mente, generalmente aguda y decisiva, se sentía nublada por las dudas y la autocrítica. Me había vuelto cruel, eso lo podía admitir. Pero en este mundo retorcido en el que vivimos y en las cosas que sucedieron recientemente, la crueldad a veces se convirtió en una necesidad. Siempre me había enorgullecido de ser un soldado que priorizaba el bien común, alguien que tomaba decisiones difíciles para garantizar la supervivencia de nuestra misión y de nuestra gente. Pero últimamente algo había cambiado dentro de mí. Me había vuelto complaciente, demasiado distante de las consecuencias de mis acciones. La razón fue solo un niño, ese era Kiyotaka. Su toma de control y sus resultados me relajaron. Detesto el hecho de haber mantenido mis ojos en otros asuntos. Específicamente tratando de obtener los derechos para hacer una cierta arma, en lugar de los titanes. Cuando le ordené a Kiyotaka que saltara, solo lo pensé como un juego de números.
No lo pensé ni una sola vez antes de pedirle que se tirara. Simplemente trabajé en el reflejo que me alejó de mi humanidad. Maldita sea todo. Recuerdo haber pronunciado esas palabras. Perder una sola vida es una batalla perdida, y sin embargo, aquí estoy, actuando como un hipócrita. Los ideales de Kiyotaka, sus palabras y acciones cuidadosamente elegidas, se han introducido en mi psique, me guste o no. Es exasperante porque se siente como si estuvieran jugando con él. Racionalmente hablando, esto nunca debería haber sido posible. Se suponía que yo era el líder, el que tomaba las decisiones difíciles por el bien de la misión y el equipo y tomaba los riesgos, pero en cambio, he estado empujando todo hacia Kiyotaka, confiando en él, renunciando a mi autoridad y confiando en él. Pero, lenta y constantemente, me he ido desviando del rumbo, transformándome en una versión retorcida de un dictador. Y tal vez, solo tal vez, Kiyotaka haya contribuido a provocar esta caída. Si me permito un momento de paranoia, sus interacciones manipuladoras, su capacidad de mostrarme solo lo que quiere que vea, podrían haber sido el catalizador de los cambios insidiosos dentro de mí. Trabajaba solo, sin tener en cuenta a nadie, preocupándose únicamente por la eficiencia y los resultados. Y maldita sea, logró cosas que nosotros, como equipo, nunca podríamos haber logrado. Al menos eso es lo que me mostró. Mirándolo desde un punto de vista lógico, no es de extrañar que comenzara a inclinarme hacia su maldita ideología. Un pequeño rayo de esperanza se deslizó en mi corazón, incluso si eso significaba abandonar mis propios principios de liderazgo. Todo sucedió, sin que yo tuviera ni la menor pista de ello hasta que me lo señalaron. Había estado cambiando todo este tiempo, de manera tan sutil y cuidadosa que parecía que todo estaba planeado para dejarme un sabor amargo en la boca. Sin embargo, no importa. El atractivo de la libertad se hacía más dulce a cada momento. Está bien, por ahora. Tendré que seguir adelante, sin que me moleste si me tocan los hilos, tenía que seguir adelante. Anji, prepara a todos. Nos estamos moviendo. Tarde o temprano recuperaré el control y aquellos que se atrevan a traicionarnos afrontarán las consecuencias de sus acciones. Y cortaré los hilos, si los hay. Tengo que avanzar sin ataduras y sin inmutarnos hacia la libertad que merecemos. Este no es momento para dudar. Tendremos que seguir adelante. Ningún obstáculo impedirá nuestro progreso mientras reclamamos nuestra independencia y aseguramos nuestra victoria. Mi determinación es inquebrantable, mi compromiso es decidido. Juntos, superaremos cualquier desafío que se presente en nuestro camino. Los errores nunca se repetirán. Esto significaba recuperar a los dos mocosos, incluso si fuera de las fauces de la muerte. A menudo, las palabras no logran describir lo que sucede a nuestro alrededor. Situaciones que las palabras simplemente no pueden resumir. Hacer que los humanos se conviertan en titanes mientras ves morir a tus camaradas, mientras te disparan a tierras lejanas hacia las caras que se alejan sin color, fue un ejemplo de tal situación. Pude ver la mecha de Eren a punto de romperse, de hecho, la forma en que se agitaba era similar a la de un niño pequeño. Sus gritos, sin embargo, minaron su energía mientras se diluían en el aire. El paisaje cambió rápidamente de un lugar de caos y edificios humeantes a la tranquila vista panorámica del exuberante paisaje verde con titanes dispersos mirándonos con ojos depredadores. El titán se adentró en el bosque cuando las ramas casi me arrancan los ojos. La velocidad fue rápida y ágil. Muchas ramas se rompieron contra mi carne mientras nos sujetaban como muñecos andrajosos. Desafortunadamente, mi cuerpo no tenía la resistencia para seguir el ritmo de este mundo durante períodos extremos. Me había dado cuenta de esto hace un tiempo. Los humanos en este mundo tenían un nivel de fuerza que sería similar al de tomar medicamentos esteroides. Afortunadamente, la sala blanca nos impidió usar medicamentos para mejorar el rendimiento, citando: si necesitas esas herramientas para tener fuerza, será mejor que te pudras con los otros cientos de ratas de laboratorio fallecidas, malditos débiles. El instructor era despiadado ya que casi había matado al científico que había creado tal medicamento para ayudar a los demás a tener ventaja sobre mí. Con esos pensamientos, esperé hasta que aterrizamos en un árbol con sus ramas extendidas como un dosel. Mis ojos se cerraron cuando vi Ymir. Interesante. Después de un par de minutos, sentí que regresaba suficiente energía cuando abrí los ojos una vez más. Eres rápido. ¿No es así? La voz ronca y aguda de Ymir era bastante prominente. El humo emanaba de los dos humanos ahora, Bertold y Reiner. Basta, Ymir.
La voz de Reiner se emitió bruscamente por su brumosa presencia. ¿Fue la intensa cantidad de humo un efecto secundario de convertir a los humanos de su forma de titán? Después de mi compañero de comida, este es el segundo escenario en el que esto es cierto. ¿Podría esto indicar que también se puede inducir a otros a tener estos poderes? Si es así, ¿cómo exactamente? ¿Fue una inyección? ¿O tal vez una especie de ritual? ¿Cuál fue la base para empezar? Las preguntas se deleitaban en mi mente, pero me concentraba en el presente. Frente a mí estaban dos titanes e Ymir, quienes parecían demasiado preparados para este escenario inesperado. De hecho, no la abrazaron como a una muñeca de trapo como Eren y yo. Algo pasó, pero no pregunté por qué. Bertold permaneció en silencio ya que había una tranquilidad extraña pero aceptable entre todos nosotros. Probablemente estaban tratando de evaluar mis reacciones mientras los tres miraban con ojos observadores. ¿Es esto lo que pasa en esas fiestas de cumpleaños donde todos te miran mientras cortas un pastel? Ciertamente es bastante incómodo. Pero fue una agradable sorpresa que me estuviera volviendo más experto en reconocer escenarios sociales. Quizás todo este ambiente bélico me ayudó en ciertos aspectos. Déjame ir ahora. Parece que Eren había despertado de sus momentos de agotamiento. Buenas noches, Eren, dije con la voz más alta que pude dado que quería ver cómo reaccionaría mi entorno. Pum, pum, crujido. Los titanes en el suelo comenzaron a emocionarse. Había una camada de titanes más pequeños y algunos de tamaño promedio roncaban pacíficamente. Al escuchar el fuerte alboroto, los más pequeños rápidamente comenzaron a correr hacia nuestro árbol causando que las ramas muertas se rompieran bajo sus pies. Los que roncaban inmediatamente abrieron los ojos mientras sus pupilas nos señalaban con gran precisión. Algunos nos miraban desde lejos. Escuchando a escondidas desde detrás de los árboles esperando atacar. Probablemente eran los anormales. ¿Estás bien, Kiyotaka? Te ayudaré una vez que me ponga en pie. La voz de Eren era más fuerte e inmensamente asustada, alarmando aún más a los titanes. Cállate, idiota, Dios, Ymir no parecía estar de acuerdo. Asiento ante su resistencia, sabiendo que es inútil. Sus ojos se estremecieron mientras observaba los alrededores, los titanes se habían calmado mientras nuestras voces hervían a fuego lento, pero la amenaza siempre presente era visible. Los sonidos le resultaban espantosos. Los golpes lentos, tac, tac. Los ronquidos, ZZZZZZ, y esos crujidos de garrapatas de las ramas muertas que crujen bajo los pies del titán. Tic, tic, tic. Ruidos que no importarían mucho en escenarios normales, pero fueron suficientes para aterrorizar la cabeza de Eren. Cálmate, Eren. No hagas mucho ruido. No dejes que el miedo y la adrenalina se apoderen de ti. Ni siquiera sabía si él sabía qué era la adrenalina. Ese sí, Arg intentó respirar profundamente mientras sus ojos se fijaban en los antiguos titanes. Ustedes dos, los asesinaré, mataderos, a sangre fría. Voy a rasgar. Su voz se volvió áspera cuando Reiner y Bertold se sorprendieron ante el salvajismo que presenciaban en sus ojos. Eren, detente. Estás empeorando la situación para ti mismo. Le aconsejé mientras miraba a los dos. Como Eren estaba despierto, era un mejor escenario para hacer preguntas. ¿Qué está haciendo Ymir aquí? Expresé mi pensamiento anterior. Ella es otra de ustedes, amigos. Decidimos recogerla. Reiner dijo con un tono práctico. Estaba mintiendo, en parte. Está bien, ¿y ahora qué? Mis preguntas continuaron. Nada, todavía no, Bertold habló en un tono suave mientras se inclinaba y se sentaba apoyando su espalda en un árbol. Así que esperamos hasta que estos nudistas se vayan a la mierda por la noche. El vocabulario de Ymir nunca dejó de impresionarme. De alguna manera, por ahora, quédate en silencio. Especialmente tú, Kiyotaka. Has demostrado ser todo un adversario al exponernos a mí y a Annie de esa manera. Su tono no era de frustración sino de dolor. ¿Por qué no filtraste nuestra información? ¿Quieres que lo haga? Interrogué. De nada. Estas pocas semanas fueron tensas. Pensamos en ejecutar el plan inmediatamente después de la captura de Annie, pero contigo estabas custodiado como una fortaleza de hierro, era casi imposible. Simplemente tenía curiosidad por saber por qué no nos expulsaron. Comentó mientras se sentaba en la rama de arriba. No tenía ninguna razón para hacerlo, dije claramente. ¿Entonces eras jodidamente tímido o qué?
Deberíamos haberle suplicado cortésmente a sus pies que soltaran la maldita sopa. Ymir escupió. Kiyotaka, ¿por qué? ¿Ya lo sabías? Su voz subió unas cuantas octavas. ¿Qué hubiéramos hecho si lo hubiera dicho? Si intentáramos capturarlo, se convertiría en un titán. Inmediatamente después de la captura de Anye, la defensa era demasiado baja para eliminar con éxito a Reiner. Quería confirmar sus asociaciones. Así que era mejor esperar. Es más beneficioso a largo plazo. Dije en un flujo lógico de palabras, pero Eren no estaba de acuerdo. ¿Pero cómo podrías vivir con eso? Nos viste compartiendo nuestras penas con estos asquerosos mestizos y comiendo nuestras comidas mientras bebíamos nuestro dolor con ellos. ¿Cómo no pudiste decírnoslo? Yo, incluso les dije. Eren tenía rabia y confusión grabadas en su rostro. Eren, tus emociones serán tu perdición. Concéntrate en el presente. Dije con un tono frío y autoritario. Bertold y Reiner, sabéis que pronto llegarán refuerzos. No son ustedes dos los que están atrapados. De un lado estos titanes y del otro tus camaradas, a los que les diste la espalda. Reiner golpeó la corteza con el puño. Arg, cállate, nos vimos obligados a... Nuestros hogares, nuestras vidas, todo depende de esto. Soy un soldado, maldita sea. Su voz tembló. Revelar tu identidad a Eren fue un error. Esa es la verdad. Honestamente creíste que Eren, como tu compañero de armas, apoyaría tu misión nihilista de destruirnos. ¿Tus emociones chocaron, no? Le pregunté a Reiner. No, soy un soldado orgulloso, todo fue racional. Él ladró en respuesta. Mal, estás siendo irracional en este mismo momento. ¿Sabías que podía exponer tus planes en cualquier momento? Esto ya tenía estrés acumulado. Además, como soldado, has visto la muerte de tus camaradas y las consecuencias de tus acciones indirectas. La culpa y el trauma provocaron un colapso mental que, en mi opinión, chocó con su mentalidad de soldado y traidor. Es una verdadera lástima, expresé mis diversos pensamientos cuando vi a todos tratando de digerir la información. Ymir se rió. ¿Qué? No está mal, bastardo intrigante, Reiner acaba de tener una crisis llorona. Pobre idiota. Parecía estar volviéndose loca a su respecto. Estas intensas reacciones estaban ausentes cuando había otras personas alrededor. ¿Extraño? ¿Qué deseas? Bertold preguntó con calma. Sus ojos mostraban miedo. Reiner fue golpeado por la realidad cuando fue sucumbido a sus revolcamientos. Quiero saber cómo ambos tienen estas habilidades. Ymir no me dirá que está demasiado ocupada salvando a Historia. Hablo con tono afirmativo. ¿Qué pasa si decimos, qué gano nosotros con esto? Hizo la pregunta obvia. Puedo ayudarlos a ambos a escapar. Mis palabras de traidor paralizaron la atmósfera. Fin del capítulo.